Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Criterio Prompt. Hoy nos vamos a meter hasta la cocina de un tema que, levanta pasiones, mueve miles de millones de dólares y puede cambiarle la cara a un país. ¿Para bien o para mal? Exacto. Hablamos de la organización de una Copa Mundial de la FIFA. Todos vemos los goles, la fiesta, la emoción. Pero cuando se apagan las luces, ¿cuál es el verdadero marcador para la economía, la política y la sociedad del país anfitrión? Para responder esa pregunta, analizamos un montón de fuentes. Tenemos desde investigaciones periodísticas, que siguen el rastro del dinero, hasta estudios académicos muy serios sobre gobernanza global. Y también análisis financieros específicos, ¿no? Con un enfoque especial en el Mundial que viene. Claro, el de 2026, que se va a jugar aquí en México y también en Estados Unidos y Canadá. Perfecto. Entonces, nuestra misión de hoy es esa. Desarmar esta maquinaria gigante, separar la propaganda de los datos duros y responder la pregunta del millón. ¿Ser sede del Mundial es la oportunidad de oro que nos venden? ¿O es una fiesta carísima que terminamos pagando todos? Arranquemos justo por ahí, por la promesa, lo que siempre nos venden en los anuncios. Para el 2026, las cifras son, enormes. Sí, son espectaculares. Hablan de una derrama de más de 5.000 millones de dólares y la creación de 40.000 empleos en toda Norteamérica. Y para México en específico, las proyecciones son de 3.000 millones de dólares y la llegada de casi 5,5 millones de personas. Escuchas eso y suena a que nos sacamos la lotería. Totalmente. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la evidencia académica presenta un panorama, mucho más complejo. A ver. Hay un estudio clave de un economista, Marco Melo, de la Universidad de Surrey. Y su conclusión, después de analizar décadas de mundiales, es demoledora. ¿Qué encontró? Que el simple hecho de organizar una Copa del Mundo no genera un aumento estadísticamente significativo en el Producto Interno Bruto del país anfitrión. Espera, a ver. ¿Me estás diciendo que todo el discurso del auge económico, la construcción, el turismo, es más un mito que una realidad? Pues los datos duros sugieren que sí. Choca con la lógica que nos venden, lo sé. Totalmente. Lo que pasa es que muchos beneficios son temporales y se ven, opacados por el gasto público masivo. Los empleos en construcción duran lo que dura el evento y ya. Claro. Y el dinero que el gobierno invierte en estadios se le quita a otras áreas, como salud o educación. Ese costo a la larga pesa más que los ingresos temporales. ¡Qué fuerte! Pero en ese mismo estudio de Mello hay un giro, uno que me pareció fascinante. Una cosa es organizar. Y otra muy, muy distinta es ganarlo. Ahí diste en el clavo. Eso es lo que lo cambia todo. El estudio demuestra, con datos, que el país que queda campeón sí tiene un impulso económico clarísimo. ¿De cuánto estamos hablando? De un aumento de al menos 0,25 puntos porcentuales en su PIB durante los 2 trimestres siguientes a la victoria. ¡Órale! ¿Y es por la gente que sale a comprar más playeras y pantallas? Fíjate que no es por el consumo interno. Es algo que los economistas llaman un efecto halo. Efecto halo. Ajá. Ganar el trofeo más importante del planeta le da al país una inyección de prestigio, mejora su reputación a nivel mundial. Y esto se traduce en un aumento medible de sus exportaciones. Las empresas de ese país de repente son vistas con otros ojos. O sea, el beneficio real no está en construir el estadio. Está en levantar la copa. Pero para construir esos estadios, los costos son, de otro planeta. Son cifras que marean. Y aquí no son estimaciones, es dinero público. Qatar es el ejemplo más extremo. Se reporta que invirtieron más de 220,000 millones de dólares. 220,000 millones. Es inconcebible. Pero los demás no se quedan tan atrás. Brasil gastó unos 15 millones, Rusia más de 11,000, todo para cumplir los estándares de la FIFA, que son altísimos y muy caros. Y eso nos lleva de la mano al cementerio de los elefantes blancos, ¿no? Exacto. Es una de las herencias más tóxicas. Megaestructuras que brillan un mes y luego se vuelven una carga financiera por décadas. El caso de Brasilia es increíble. Emblemático. El Estadio Nacional costó 500 millones de dólares para el Mundial de 2014. ¿Y sabes para qué se usaba un año después? ¿Para qué? Era un estacionamiento gigante de autobuses. No puede ser.
O el de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una joya de estadio que le cuesta a la ciudad $6 millones al año. Solo en mantenimiento. Solo en mantenimiento. Son monumentos a la deuda. Ok, entonces, si el país anfitrión gasta estas millonadas, el beneficio económico es, en el mejor de los casos, dudoso, y encima se queda con estadios que no puede mantener. Pues la pregunta es obvia. ¿Quién gana? ¿A dónde se va todo el dinero? La respuesta es corta y tiene su sede en Suiza. La FIFA, El verdadero campeón financiero. sin la menor duda, es la gran ganadora del torneo. Y su estructura es fascinante porque opera como una organización sin fines de lucro bajo la ley suiza. Pero en la práctica es una máquina de hacer dinero. Una máquina con un poder geopolítico inmenso. Solo en el ciclo de Qatar 2022 generó ingresos por $7.000 millones. Y la clave es que ellos no ponen un peso para los estadios. Ni uno. Y, lo que es todavía más increíble, muchas veces ni siquiera pagan impuestos. Y este es un punto central para el Mundial de 2026, en México. Es el punto más polémico, sí. Las fuentes lo describen como una soberanía fiscal cedida, y no es una metáfora. Es algo legal. Totalmente. Está en el artículo transitorio 25º de la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. Básicamente, México se compromete a darle una exención total de impuestos a la FIFA y a todas sus filiales. Exención total. ¿Hablamos de qué impuestos? De todos los importantes. ISR, IVA, impuestos al comercio exterior, todo. Híjole, para que nos demos una idea, la FIFA proyecta ingresos récord de $11.000 millones para el ciclo 2025-2026. Una buena parte de ese dinero se va a generar aquí, en México. Y se va a ir del país completito sin pagar un centavo de impuestos directos. Exactamente. O sea, es el modelo de ingresos privatizados, costos socializados. Tal cual. El Estado, o sea, los contribuyentes, asume todo el gasto y el riesgo en seguridad, en infraestructura, y la única esperanza de recuperar algo es por los impuestos indirectos del consumo de los turistas. Un modelo de negocio increíblemente asimétrico. Y es una condición que la FIFA impone. O la tomas o la dejas. No hay mundial para ti. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el trato es tan malo, si el riesgo es tan alto, ¿por qué los países hacen fila para aceptarlo? Porque esto ya no es solo un negocio, ni solo un deporte. Es un juego político. Totalmente. La respuesta está en el concepto de soft power, o poder blando. Organizar un mundial es la plataforma de relaciones públicas más grande del mundo. Es tu oportunidad para proyectar una imagen al planeta. Exacto. De modernidad, de capacidad, de un país abierto y amigable. Es un comercial de un mes al mundo entero. Como España en el 82, ¿no? Que venía saliendo de la dictadura de Franco. Ese fue el caso del libro de texto. Usaron el mundial para presentarse como una democracia moderna, europea. ¿Y les funcionó? Pero también está el lado oscuro de eso, El sportswashing. Exacto, usar el deporte para lavar tu imagen. Que es cuando un país con una reputación terrible en derechos humanos usa un mega evento para que el mundo mire para otro lado. Y ejemplos recientes sobran. Clarísimos. Sudáfrica 2010 ayudó a cambiar la percepción del apartheid. Rusia 2018 se hizo en plena tensión por la anexión de Crimea. Y el caso más notorio, Qatar 2022. Sin duda. Enfrentaron críticas durísimas por las condiciones de los trabajadores migrantes, las muertes en la construcción, la represión a la comunidad LGTBIQ+. Y aún así, el Mundial se celebró. Se celebró. Y para muchos analistas, Qatar logró su objetivo. Durante un mes, el mundo habló de Messi, no de las violaciones a los derechos humanos, el deporte como una cortina de humo. Y volviendo a 2026, las fuentes señalan un riesgo geopolítico muy específico para México, que tiene que ver con una coincidencia de fechas. Así es, y es un punto de alta tensión. El Mundial va a ocurrir justo al mismo tiempo que la revisión obligatoria del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. La revisión donde se puede renegociar todo. Exacto. Y en Washington hay una preocupación muy grande por lo que llaman la triangulación comercial. Que México se use como puerta trasera para productos chinos. Precisamente, sobre todo en acero, autos eléctricos, y los analistas advierten que Estados Unidos podría usar la logística del Mundial, que depende de ellos,
Los visados, la seguridad fronteriza, Como una moneda de cambio. como una palanca para presionar a México en las negociaciones comerciales. Es un riesgo muy real. Imagínate ese escenario. Se convierte en un rehén de las disputas comerciales. Totalmente. Bueno, a ver, intentemos hacer un balance final. Pongamos todo en la báscula. Por un lado del marcador, para México en 2026, ¿qué tenemos de positivo? Tenemos la promesa de empleos, aunque la mayoría son temporales. Un impulso al turismo, eso es innegable, pero muy concentrado en 3 ciudades. ¿Y el beneficio del PIB? Pues, según los análisis más serios, como el de Banamex, será muy modesto. Pronostican que los 13 partidos en México añadirán apenas 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2026. 0.1. Es marginal. Muy marginal. Ok, ahora, ¿qué ponemos del otro lado? La columna de los costos y los riesgos. Esa columna es mucho más larga. Primero, la inversión pública masiva. Segundo, las exenciones fiscales totales a la FIFA. El riesgo de deuda y los elefantes blancos. Exacto. Tercero, eso. Cuarto, los problemas sociales, desalojos, aumento de la vigilancia. Y quinto, los costos ambientales. Y falta uno que nos afecta a todos, en el bolsillo, y que también menciona ese reporte, la inflación. Correcto. El mismo reporte estima un aumento adicional de 0.36% en la inflación durante el verano de 2026 en México. Por la presión en los precios. Sí, en hoteles, vuelos, alimentos, servicios. Para el ciudadano de a pie, el mundial podría significar que todo se vuelve más caro. Entonces llegamos a la pregunta final. Con todo esto sobre la mesa, ¿vale la pena? Las fuentes sugieren que para países que ya tienen todo, como Alemania en 2006, quizá el balance es positivo. Pero para la mayoría es una apuesta de muy alto riesgo. Hay una frase en las fuentes que lo resume todo, ¿no? Sí, una que lo pregunta de forma muy directa. ¿Vale la pena endeudar a un país por un mes de fiesta futbolística? La rentabilidad real no está garantizada. Y la historia reciente de Brasil o Sudáfrica sugiere que la respuesta, muchas veces, es no. Queda claro entonces que la Copa del Mundo es mucho más que un juego. Es una compleja intersección de finanzas globales, política de poder blando y aspiraciones nacionales. Un escenario donde el país anfitrión a menudo asume los mayores riesgos. Mientras la FIFA y las grandes corporaciones se llevan las recompensas garantizadas. Y para cerrar, me gustaría dejar una idea final para la reflexión que sale de todo este análisis. Adelante. No viene de ser sede, sino de ganar el torneo por ese efecto halo. ¿No tendría más sentido que los países invirtieran esos miles de millones en desarrollar un equipo capaz de levantar la copa en lugar de construir estadios que podrían quedar vacíos? Con esto damos por terminado este interesante capítulo. Gracias por escucharnos, no olvides de seguirnos y compartir tus comentarios. Hasta el próximo episodio de Criterio Prompt.